Con Máximo Diego Pujol, estimados amigos, comenzamos nuestro programa de hoy. Que tengan ustedes un muy buen día en la presencia de Canadá Latino. La canción Verde Alma, dedicada a su esposa Cecilia. Ahora vamos a nuestros patrocinadores y tenemos mucho más en nuestro Canadá Latino. En el Día de la Mujer en Woodbine Mall estuvo presente la señora Elvira Sánchez, una persona muy destacada en nuestra comunidad. Tenemos hoy la segunda parte de su entrevista realizada por Idalia Obregón. Veamos esto que no tiene desperdicio. Muy interesante. ¿Y cómo ves tú, cómo vamos en ese proceso de unirnos? Mira, tenemos altos y bajos. En este momento no veo que hay organizaciones aglutinadoras. El Congreso todavía vive, 35 años después, pero lo estamos haciendo de diferente manera. No de la manera como se lo hizo entonces, porque también todas son épocas. Cuando empezó el Congreso era justamente cuando Pierre Trudeau salió con la creación del Ministerio de Multiculturalismo, y entonces se apoyaban a las organizaciones etnoculturales, y entonces con eso nosotros tuvimos los fondos que nos permitían hacer estas conferencias. Después cambiaron y es muy difícil cuando tú estás trabajando sin medios. Pero también, como sé que el tiempo es corto, dos otras partes que me gustaría conversar fueron el trabajo en televisión. Por más de 20 años hice televisión aquí en Canadá, y lo lindo de eso es que como en esa época no habían otros canales, entonces todo el mundo llegaba y lo primero que hacía era ver esos programas de televisión. Entonces esos programas eran programas en los que nosotros tratábamos de darle información relevante a sus vidas, ¿no? Aquí en este país. Sí. Y entonces, sí, pregunta. No, bueno, es que quería regresar un poquito. Sé que quieres hablar de la televisión y lo que has hecho, pero mencionaste que el Congreso iba a la legislación y abogaba por toda nuestra comunidad latina. Y regresando al tema de la mujer, tenemos la brecha de pago de salario, ¿cierto? Los hombres ganan más que las mujeres en todo el mundo. Pero de hecho, en países como Canadá, Estados Unidos, las mujeres latinas ganamos mucho menos que las mujeres blancas. Entonces, ahora el gobierno acaba de anunciar que están nuevos programas para combatir esto. Pero esto sería una iniciativa que el Congreso podría llevar a la legislación, que sería... Obviamente, el Congreso ha hecho muchísimas cosas, ¿okay?, para ayudar. Por ejemplo, y no es que me quiera ir del tema de la mujer, pero por ejemplo, no sé si ustedes saben la importancia de lo que son los resultados de Estadísticas Canadá, el censo. Desafortunadamente las figuras que ha generado el censo siempre han sido casi la mitad de lo que somos en realidad. Okay, y entonces el Congreso ha conseguido que ya por 2 veces el gobierno retabular esos números. ¿Y por qué traigo esto de aquí? No solamente porque cuando conseguir que retabularan esos números fue un gran logro, pero es muy importante saber cuántos somos de verdad, porque el gobierno, cuando establece sus presupuestos, lo hace fijándose en las diferentes comunidades y el tamaño de esa comunidad. Entonces, mientras nosotros somos una comunidad casi insignificante en números ante ellos, se hace mucho más difícil para nosotros lograr estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, sí, hemos organizado diferentes conferencias nacionales y provinciales para la mujer, y este es un tema que nuevamente tenemos que llevarlo ante el gobierno, pero ¿no creen ustedes que sería mucho más fuerte poderlo lograr si todos se aglutinan bajo una organización? Por supuesto, sí. Regresamos al tema de la unión. Exactamente. Qué bueno. Pero bueno, cuéntanos un poquito de tus proyectos en televisión, o qué proyectos tienes ahora en Puerto. Bueno, la televisión fue muy importante porque, como les digo, nosotros usábamos la televisión como un vehículo de información y también algunas veces políticamente, ¿ok? Porque, por ejemplo, me acuerdo que en el 93 Canadá empezó a deportar a muchísimas de las personas que habían venido acá del Cono Sur, porque decían que ya las leyes y la política en sus países habían cambiado, y entonces toda esta gente que había venido, miles de personas que habían venido, que habían vivido aquí ya por casi 20 años, los empezaron a deportar. Y entonces el Congreso, usando el programa de televisión,
hicimos algunos eventos y logramos parar las deportaciones. Entonces, esas son las cosas que uno ha podido lograr. Por ejemplo, me acuerdo que una vez entrevisté a Alan Rock, que era el nuevo ministro de Justicia. Entonces le dije, aquí en Canadá se dice que la ignorancia de la ley no es una justificación. Pero mucha de nuestra gente viene de países que el sistema legal es completamente diferente. Nosotros tenemos el sistema legal napoleónico, acá está el británico, ¿no? Pero la gente no conoce cuáles son las leyes y muchas cosas. Entonces, de esa conversación se generó que era importante que se producieran panfletos, en esa época no teníamos tanto internet, que se producieran panfletos explicando el sistema legal en los diferentes idiomas. Al año siguiente me llamó Alan y me dice, Elvira, quiero que me vuelvas a invitar a tu programa. Le dije, encantada. Entonces vino y me dice, el año pasado me dijiste eso, ahora vengo para informar que se ha publicado esto de aquí, ¿no? Entonces son cosas, grandes logros que se pudieron conseguir teniendo un programa de televisión, y era un programa que la gente que el gobierno sabía que la gente lo veía, lo seguía, y entonces se lograron esas cosas. Y entonces, ¿cómo podemos participar en el Congreso Hispano-Canadiense? Háganse miembros, es una manera. Pero el último tema que quería hablar es la importancia de participar políticamente y de conseguir puestos dentro del gobierno. Entonces, mientras yo trabajaba en televisión, trabajaba con el Congreso, fui conociendo a bastantes políticos. Y me di el trabajo de ir en primer lugar, identificar cuáles yo creía que podían representar bien a nuestra gente. Y yo salía con ellos, golpeaba puertas, aprendí todo el proceso político, ¿no? Y entonces eso ayudó para que, por ejemplo, una vez yo estaba en una conferencia donde estaba Sheila Copps, que era la ministra de Heritage, de Patrimonio Canadiense. Y yo levanté la voz y dije, bueno, ¿cuándo va a Canadá a empezar a reflejar la realidad demográfica de su gente en nuestras pantallas de cine, televisión, etcétera? En esa época no había, ¿ok? Entonces, entre ella y Sergio Marchi, que fue un diputado ítalo-argentino con quien yo golpeé muchas puertas, decidieron nombrarme al board de Telefilm Canada, que es una corporación del gobierno federal que invierte millones de dólares en cine, televisión y los nuevos medios. Apenas yo fui nombrada allá, hice que se creara el Comité de Linguistic and Cultural Diversity, de diversidad lingüística y cultural. Gracias a ese comité, y vale la pena decir, fui la primera persona que no era ni anglo ni franco-canadiense que fue nombrada allá, y a raíz de que se constituyó ese comité, Canadá empezó a cambiar sus políticas, y ahora, bueno, ustedes pueden ver y escuchar todos los idiomas, de lo que sea, en esas diferentes, en nuestras pantallas. La otra cosa es que, además de haber servido en Telefilm Canada, también todavía estoy ya para terminar mi último mandato de 10 años dentro del Health Professions Appeal and Review Board. Entonces, es muy importante que puedan tratar de conseguir cargos dentro del gobierno. ¿Cómo lo pueden hacer? Por ejemplo, hay una organización que se llama Diversity on Board. Se pueden hacer miembros de esa organización. Ellos les pueden dar clases de cómo poder participar en los diferentes consejos, juntas directivas, etcétera, y también hacerles matching, buscarles lugares donde pueden ir a servir en esos boards and councils, y les abren muchas puertas. También está el Appointment Secretariat del gobierno de Ontario. Si ustedes van a eso de ahí, el Appointment Secretariat, van a ver una lista de todas las agencias de gobierno provincial. ¿Qué es lo que hace cada una? ¿Okay? Y ustedes pueden aplicar directamente online y conseguir esa clase de puestos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que uno consigue esos puestos, no se los consigue para ellos mismos, sino, por ejemplo, cada vez que yo he conseguido algún puesto dentro del gobierno, siempre he abierto las puertas, a tal punto que hace unos años atrás, The Maytree Foundation me dio un award como Champion of Diversity por haber sido una de las personas que les entregó el mayor número de posibles candidatos dentro de eso de allí. ¿Y todos latinos?
No todos. A todos los que yo propuse fueron buenísimo. latinos, porque yo he dedicado mi vida a la comunidad hispana. Sí, no, Elvira, eres una eminencia, muchísimas gracias. Vamos a tener una lista de todas estas organizaciones que mencionaste, porque ahorita es muy difícil recordarlas y las vamos a tener disponibles para todos. Pero algo que me vino a la mente ahorita es, sí queremos participar, queremos hacer un cambio, pero siempre tenemos no tengo tiempo, no puedo hacer algo, acabo de llegar, no tengo suficiente experiencia. ¿Qué le dices a esas personas? Bueno, yo creo que el haber contado mi pequeña historia es evidencia de que mientras tú más haces, más conoces, más puertas se te abren, más puedes avanzar y te sientes mucho más satisfecha porque al fin de cuentas tú vas a decir, he vivido una vida de la cual yo hice muchas entregas y cada una de esas entregas me llenó de felicidad. Entonces ese es el secreto para una vida feliz y de mucho éxito. Muchísimas gracias, Elvira. Para usted, que es amante de nuestra música latinoamericana y de nuestras danzas, presentamos hoy una danza argentina típica, el malambo, presentado por Che Malambo en el Teatro de Burlington. Admiren este arte.
Bueno, mis amigos, nos despedimos de hoy, pero con un poco más de música de Máximo Diego Pujol con Don Julián. Nos vemos la próxima semana.